Voy a compartir la, la pantalla, hermanos. Hoy entramos a la primera lección sobre el curso de avivamiento. ¿Cómo lograr un avivamiento? Y voy a empezar con la siguiente escritura. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esta es la oración que hace Habacuc. ¿Y de dónde nace esta oración? ¿Qué es lo que Habacuc sabía que iba a suceder por lo que lo llevó a orar así? ¿Qué había en él que lo provoca a orar de esa manera? Habacuc fue contemporáneo de Jeremías, quiere decir que en el mismo tiempo que profetizaba Jeremías, estaba profetizando Habacuc. Y esta profecía fue pronunciada en anticipación del cautiverio babilónico. Esto es, todavía no se los llevaba cautivos a Babilonia. Nabucodonosor todavía no había conquistado a Judá para llevarse los cautivos. Todavía no llegaban. Los profetas sin cesar habían hablado de este juicio que vendría. Los judíos estaban casi muertos espiritualmente, quiere decir que oían las verdades, pero no actuaban en conformidad a las verdades. Oían las verdades, pero no caminaban en ellas. Acuérdate que vimos la semana pasada que conocimiento es saber algo. Fe es conocimiento que se actúa sobre lo que se conoce. En ellos había conocimiento, pero no había fe. No creían las palabras de los profetas, no creían que eso fuera a suceder. Él sabía de los juicios que pronto habrían de venir sobre su nación. Habacuc sabía. Él oyó la palabra, pero él sí la creyó. Cuando él oye la palabra, él está seguro que eso es lo que va a suceder. Sabiendo esto, ¿sabiendo qué? Sabiendo lo que Dios le había dicho, que vendrían juicios sobre Israel. Y creyéndolo, o sea, Habacuc sí lo creía, realmente esto va a suceder. El alma del profeta se conmueve hasta la agonía y clamó en su angustia: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué era lo que realmente estaba pidiendo Habacuc con esta oración? Oh Señor, permite que tus juicios no traigan desolación a Israel. No lo acabe. No lo acabe. En medio de estos años terribles, que eran los que iban a venir, sean los juicios de Dios el medio que produzca un avivamiento espiritual entre nosotros. En otras palabras, que oyendo que viene el juicio, la gente crea la palabra, se arrepienta, se humille y Dios no tenga que mandar juicio, si es que fuera posible eso. Eso era lo que está pidiendo Habacuc. Dice, en tu ira, o sea, en medio de tus juicios, acuérdate de la misericordia. Acuérdate de la misericordia sobre aquellos que sí se arrepintieron, que sí creyeron el mensaje, pero quizás como quiera van a ser llevados cautivos, porque ya estaba muy adelantado esto. Habacuc realmente creía que vendrían esos juicios sobre Israel. Y los juicios sí llegaron, sí llegaron. Y fue llevado Israel primero, y después fue llevado Judá a Babilonia.
Y allá estuvieron por 70 años, cumpliéndose así la profecía del profeta Jeremías. Israel fue llevado en cautividad a Babilonia. El hermoso templo que había construido Salomón, que casi estaba lleno de oro por dentro, y donde tenía todos los instrumentos, donde hacían los sacrificios y todo para Dios, totalmente destruido y quemado. Y llevándose todo el oro a Babilonia. Y la oración de Habacuc tuvo una respuesta. Pues al regreso de Babilonia, Dios no trajo desolación, Dios trajo un avivamiento a Israel por medio del sacerdote Esdras. Yo pregunto, ¿y nosotros realmente creemos lo que le espera al pecador? ¿Realmente se cree lo que le va a venir al pecador? Veamos qué dice la Escritura. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra cualquiera es cualquiera. Llámese cristiano, o llámese un impío, o llámese ateo, el que sea. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esta es palabra de Dios, son las palabras de Jesús, de hecho. Son las palabras de Jesús diciéndonos que vendrá un juicio sobre aquel que comete ese pecado. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otra vez, está hablando cualquiera que comete ese pecado, hay un juicio. Y el juicio es del infierno. Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a ese temer. Después de que ya está muerto la persona, tiene poder de echar esa alma que es eterna en el infierno. El juicio ineludible del infierno. Escucha la voz de los pecadores de ultratumba que te testifiquen a ellos, que ellos te hablen a ti, aquellos que ya están ahí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Porque estoy atormentado en esta llama. Este es uno que ya está ahí. Esta es la voz de ultratumba. Esta es la voz de alguien que está hablando desde el infierno. Y Jesús nos lo está contando a nosotros. El Hijo de Dios, el que por todas las cosas por él fueron creadas y sin él nada se hubiera hecho,
el que todas las cosas por él subsisten, él es el que está a testimonio de esta persona. Él es el que nos está diciendo lo que estas personas sienten cuando llegan ahí. Es ineludible porque todos tenemos un final. Todos tendremos que morir. Por eso es ineludible. Nadie se puede escapar. Contempla la reacción de los pecadores en el infierno. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quiénes son los hipócritas? Los que dicen que son cristianos, pero no viven como cristianos. Los que dicen que siguen a Jesucristo, mas no en hechos y en verdad. Los que oyen la palabra, pero no caminan conforme a la palabra. A eso se está refiriendo como los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Pero ves la reacción de ellos. Se asombraron en Sión. ¿Por qué les causa asombro? Porque ellos, que se creían cristianos, que se creían hijos de Dios, pensaron que ellos no irían al infierno, aunque ellos sabían que estaban pecando. Ellos sabían que había maldades. Ellos sabían que no le hacían caso a la palabra. Ellos sabían todo eso. El Espíritu Santo los redarguyó muchas veces. Su conciencia los redarguyó muchas veces. Pero ellos inventaban argumentos para creerle a sus argumentos y no a la palabra de Dios. Y así minimizaron la palabra de Dios. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio que viene. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escúcheme toda persona que está aquí, todo aquel que escuche. Si tú caminas en pecado, maldad, enojos, celos, mentiras, adulterios, fornicación, inmundicia, lascivias, borracheras, orgías, avaricias, mentiras, cobardías. Ese va a ser el lugar. Si tú no obedeces a la palabra de Dios, porque no le crees, crees que no es necesario obedecer a Dios, ese va a ser tu lugar. Y si te llamas cristiano y no vives conforme a lo que es un cristiano, por virtud del Espíritu Santo de Dios en tu vida, aquel que hace morir las obras de la carne en nosotros, para Dios eres un hipócrita. Y te vas a asombrar en aquel día. Te vas a asombrar porque no te lo esperabas. Tú sí creías que en una vida mediocre cristiana irías al cielo. Y te va a coger asombro porque estarás en el infierno. ¿Crees como Habacuc que estos juicios le esperan al pecador? Esa es la pregunta. ¿Crees como Habacuc que realmente estos juicios van a venir al pecador? Ora y orarás como él por un avivamiento. Orarás porque venga un avivamiento en tu vida, en tu alrededor, y que llegue a tocar el pecador. Quiero que cierres tus ojos en este momento, hagas una breve oración, entra en ese espíritu de oración, orando porque realmente venga un avivamiento alrededor de nosotros, en tu vida primero, y luego que ese avivamiento llegue a los demás. Oh Jehová, he oído tu palabra
y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva tu pueblo, Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Has oído tú la misma palabra que escucha Habacuc de juicios. Teme como él y clama, viva tu obra en medio de los tiempos. Si no, toda esa gente que tú sales y ves allá afuera Oh se va a Jehová, perder. he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, Clámale a Dios. Ahí donde estás. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Cántale. Hazla tu oración. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer.
Jehová, he oído tu palabra y temí. En la ira no te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Cómo es que retorna el hombre a Dios? ¿Cómo regresa el hombre a Dios? ¿Cómo se vuelve a Dios el hombre? El retorno del hombre a Dios es obra del hombre. Que quede muy claro esto. Es obra del hombre. Es algo que el hombre debe hacer. La Biblia dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él manda. No podemos decirle a Dios, bueno, me está mandando que haga esto, pero Dios, ayúdame. Es algo que tú puedes hacer. Dios no te pediría algo que tú no pudieras hacer. Si te dijera, Él manda a todos los hombres que vuelen, sería injusto. Pero no está mandando que vuelen. Está mandando algo que está dentro de tus posibilidades. Consiste en obedecer a Dios con y desde el corazón. Es lo que Él manda. Obedecer a Dios con y desde el corazón. En otras palabras, que tenga toda la intención de vivir haciendo la voluntad de Dios en todo momento. Que ya no viva para sí, sino que viva solamente para Dios. Es el deber del hombre. Por eso lo culpa a Dios, porque es un deber y no lo quiere hacer. Es cierto, Dios le induce a hacerlo, pero le induce por la terquedad del hombre. Porque piensa que no le va a pasar nada. Por eso le induce, no porque no tenga las capacidades para regresar a Dios. Él lo influencia con su espíritu debido a su gran maldad y renuencia a obedecer. Esa es la razón por la cual Dios utiliza el Espíritu Santo, haciéndole las verdades claras. Así como Habacuc, que la veía clarito que venían los juicios, para que entonces empiece a obedecer. Si no fuera necesario que Dios influenciara a los hombres, si los hombres estuvieran dispuestos a obedecer a Dios, no habría necesidad de orar, oh Señor, aviva tu obra. El problema es que no están dispuestos a obedecer a Dios. No quieren hacer la voluntad de Dios. Dios tiene que traer de alguna manera, utilizar de medios para avivar al pueblo.
para moverlo a que obedezcan a Dios. Por eso oramos, oh Señor, aviva tu obra. El motivo de orar así es porque no quieren obedecer a Dios. Ve ahorita allá afuera. Ve, camina en las calles solamente viendo a los hombres. Y te vas a ver una gran multitud ocupada con sus celulares, viendo lo que dice el celular, si le llegó un texto, no le llegó un texto. Otros ocupados en compras, otros ocupados en sus trabajos, otros manejando, otros en cantinas, otros en diferentes lugares. Todos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y hay un juicio que está pendiente sobre todos ellos. Hay un juicio pendiente. Son fugitivos de Dios. Todavía no están a cuentas y están como si nada. Por eso es que oramos, aviva, Señor, tu obra. Hazlos conscientes de ese juicio que viene. Hazlos de alguna manera buscar la necesidad de buscar de Dios. Y a menos que Dios intervenga con la influencia de su espíritu, ningún hombre en la tierra obedecerá jamás los mandamientos de Dios. Y es la realidad. Si Dios no obra con su espíritu, poniéndole claras las verdades del juicio que vendrá, ningún hombre obedecería los mandamientos de Dios. ¿Por qué se necesita un avivamiento? Porque el hombre está esclavizado al pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. O sea, el hombre está esclavizado al pecado. Por eso es que a veces escuchas que algunas personas dicen, es que yo sí quiero, he tratado, pero vuelve a caer. Pero he tratado, es que la voluntad está esclavizada al pecado. La Biblia lo dice, que los pecadores serán atrapados en su pecado. Están atrapados, están enjaulados. Entonces se necesita una influencia fuerte para romper esa esclavitud del pecado. Jesús vino a salvarnos del pecado. Dice la Biblia, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando hay un avivamiento, el avivamiento trata con el pecado. Porque es el problema del pecado que separa al hombre con Dios. Entonces la salvación es del pecado, es del crimen, no es la sentencia. Obviamente cuando te salva del crimen, te salva de la sentencia. Por lo tanto, cuando Jesús salva a alguien, lo salva para que ya no siga pecando. Le da de su espíritu, pone un corazón nuevo. Esa es la promesa del nuevo pacto. Os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que hace en el nuevo pacto. Por eso se necesita nacer de nuevo, nacer del Espíritu de Dios. Para entonces, teniendo el Espíritu, se hace morir las obras de la carne. Por eso se necesita eso. La salvación es del pecado y no en el pecado. El pecador está esclavo a sus pasiones, a sus deseos, a sus apetitos, a sus anhelos, lo que la Biblia le llama concupiscencias. Dice ahí en Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia en el griego es epitumea y significa una pasión fuerte, un anhelo fuerte, un deseo fuerte. O sea, son los deseos los que están gobernando esa vida.
El deseo de la lujuria gobierna fuertemente, por lo cual lleva a la persona al adulterio. La adicción al alcohol lleva a la persona sin pensar, que está dañando a su familia, que puede dañar a sus hijos, que puede irse manejando y matar a alguien. Simplemente se va atraído por el alcohol porque busca eso que le alivie, lo que hace sentir el alcohol, el efecto del alcohol, lo que busca. Y así todos los pecados que se cometen, hay una pasión fuerte. La amargura es una pasión fuerte. Una pasión fuerte de vengarse contra aquellos que lo han lastimado. Una pasión fuerte de hacerles daño a aquellos que lo lastimaron o que se siente que le hicieron alguna injusticia. Son pasiones fuertes que tienen esclavizada a la persona y que a veces no puede hacer eso porque son esclavizadas. Entonces dice la concupiscencia, o sea, ese deseo fuerte, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, dice Santiago 1:15. Concebir es que ya está dispuesto a hacerlo. O sea, empieza como un deseo fuerte y la persona está como dudando, porque la conciencia está por un lado, no lo hagas, pero el deseo fuerte está por el otro lado. Y ambos buscan influenciar la voluntad hasta que vence el deseo fuerte a la conciencia y aún a ser redarguido por el Espíritu Santo. Es más fuerte el deseo y cuando eso ocurre, concibe. En otras palabras, ya tiene la intención de hacerlo. Ya nomás es cuestión de ejecutarlo, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, dice, da a luz la muerte, que es lo mismo que una condenación. Si la persona muere en este momento, se va al infierno que leímos anteriormente. Por esto se necesita un avivamiento para romper estas pasiones por medio de otra pasión más fuerte. ¿Qué otra pasión más fuerte hace sentir Dios al pecador? La culpabilidad y la condenación eterna. Sentirse culpable y luego la condenación. Cuando eso se lo viene de una manera clara, que es lo que hace el Espíritu Santo, se lo pone claro que es culpable y siente claro que va a la condenación y que es irremediable. Cuando existe eso, rompe las cadenas. Y es cuando la persona puede ser liberada, la voluntad puede ser liberada para entregarse a Cristo. Dice ahí en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa palabra compungirse es la palabra katanuso en el griego y significa ser atravesado profundamente por un objeto punzocortante, como un picahielo. Significa ser agitado violentamente, interiormente. La persona es agitada violentamente. Muchos hasta se desmayan cuando están bajo convicción. Muchos sienten que el corazón les palpita rapidísimo cuando están escuchando la palabra. También significa ser un pequeño edificio con una punta filosa, como que eres atravesado totalmente cuando escuchas la palabra. Cuando ellos escucharon que a Jesús, al que mataron y crucificaron, Dios le había dicho Señor y Cristo, y que ellos habían matado a ellos, fue cuando se compungieron el corazón, entraron en convicción. Inmediatamente dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Él los dirigió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿por qué se necesita un avivamiento? Porque la voluntad está en cierto sentido esclavizada por los deseos carnales y mundanos. No quiere obedecer a Dios porque está siendo influenciada por los deseos carnales. Por lo tanto, es necesario despertar a los hombres a un sentido de culpabilidad y peligro, y así producir una emoción de sentimientos y deseos contrarios que romperán el poder del deseo carnal y mundano y dejarán a la voluntad libre para obedecer a Dios. Esto es bien importante que se entienda, porque esto dirige nuestra manera
de predicar. Lo voy a repetir. Es necesario despertar a los hombres a un sentido de culpabilidad y peligro. Que se sienta, número uno, culpable por lo que le ha hecho a Dios y a sus semejantes, y peligro de esa condenación, que son reales. Leímos los textos anteriormente, son reales. No es algo que se está fabricando, no es como una técnica, nada de eso, es real el peligro. Y de esta manera, producir una emoción de sentimientos y deseos contrarios que romperán el poder del deseo carnal y mundano, y así de esta manera dejarán a la voluntad libre para obedecer a Dios. Esto es lo que sucede y por eso se necesita un avivamiento. No es que la emoción o el sentimiento excitado constituye un retorno a Dios, porque no lo es. La pura emoción, el estar llorando, el estar horrorizado del juicio que te espera, el estar con miedo, ese sentimiento por sí mismo no es regresar a Dios. Pero es el anhelo, es el apetito, las pasiones y el sentimiento excitado, esa excitación que te da de culpabilidad y de peligro, que es lo que está, que cuando estás así bajo culpabilidad, rompe lo que estorba el retorno a Dios. Rompe el apetito, rompe el anhelo, rompe las pasiones mundanas, para que ahora sí te decidas y regreses a Dios. Eso es lo que ocurre. ¿Qué no es un avivamiento? No es un milagro. Un milagro generalmente es definido como una intervención divina, que se suspenden las leyes de la naturaleza, que todas las leyes de la materia y la mente permanecen en vigor. O sea, cuando hay un avivamiento, todo sigue igual. No ha cambiado la mente, no cambian las células, no cambia nada. No se suspenden ni se dejan de un lado un avivamiento. No ocurre nada de eso. Tampoco es algo por encima de las capacidades de la naturaleza. Nada de eso. O sea, no es un milagro el que haya un avivamiento. No es un milagro, ni depende de un milagro en ningún sentido. No depende de milagro los avivamientos. Puede haber un milagro entre sus causas. Los apóstoles utilizaron los milagros simplemente como medio para llamar la atención hacia su mensaje y establecer su autoridad divina. Cuando Pedro sanó al hombre que estaba en el pórtico, cuando vieron ese milagro se amontonó la gente. Atrae la atención. Pero el avivamiento no fue el milagro. El milagro fue la atracción a poner atención a Pedro. Y cuando pusieron atención a Pedro y les predicó, ahí vino el avivamiento. Porque se arrepintieron y se convirtieron como 5,000. Ese es el avivamiento. Que hubo un arrepentimiento, un regreso a Dios, entregaron sus vidas y vivieron para Dios. El milagro no era el avivamiento. El avivamiento solamente realmente le dio autoridad para que vean que ellos eran enviados por Dios. Pero el avivamiento vino subsecuente al milagro. Pero el milagro no fue el avivamiento. El milagro fue una cosa y el avivamiento que lo siguió fue completamente diferente. Si no es un milagro, ¿cómo se logra? Un avivamiento es el resultado del uso correcto de los medios apropiados. Dios ha puesto los medios apropiados para producir un avivamiento. Son herramientas que Dios nos ha dado para producir avivamientos. Los medios que Dios ha ordenado para la producción de un avivamiento, sin duda tienen una tendencia natural a producir un avivamiento. Van a producir un avivamiento siempre que se utilizan. Pero todos sabemos que los medios no producirán un avivamiento sin la bendición de Dios. Del mismo modo, la semilla no producirá una cosecha cuando se siembra sin la bendición de Dios. Es igualito. Tener un avivamiento
es lo mismo que sembrar y tener una cosecha. Ambos utilizan medios y ambos necesitan de la bendición de Dios. Hay una influencia o agencia directa de Dios para producir una cosecha de una semilla, tanto como para producir un avivamiento. ¿Te acuerdas del pasaje que dice que aún el rey está sujeto a los campos? En otras palabras, que el rey que cosecha está sujeto a que Dios traiga la bendición sobre la cosecha y produzca. De igual manera, el avivamiento, estamos sujetos a la bendición de Dios. Por eso es que oramos, por eso es que clamamos, por eso es que pedimos que Dios toque las almas, por eso pedimos que Dios se mueva en cierta área, por eso pedimos que Dios empieza a tocar a la gente, para que ocurra, para que esa lluvia de espiritual que llega a los pecadores, los ponga, los inquiete, para que estén listos, para que cuando se les predique se conviertan. ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza según las cuales se supone que una semilla produce una cosecha? No son más que la manera de constituir las operaciones de Dios. Dios ha puesto ciertas leyes en la naturaleza que si se hacen de esa manera va a producir una cosecha. En la Biblia, la palabra de Dios se compara con las semillas. La predicación se compara con la siembra de semillas. Y los resultados con el surgimiento y crecimiento del cultivo. Así lo compara la parábola del sembrador. Está clara. Es lo mismo hacer una cosecha que tener un avivamiento. Por tanto, una cosecha y un avivamiento se logran de la misma manera. Un avivamiento es tan naturalmente un resultado del uso de los medios apropiados como una cosecha lo es del uso de sus medios apropiados. Ambos son iguales. Hay ciertos medios que tienes que hacer. Si un agricultor llega a cualquier campo y nomás avienta la semilla y ya se va a su casa, no va a levantar una cosecha. Tiene que primero quitar todos los arbustos que hay ahí, romper la tierra, romper los terrones, hacer barbecho y luego sembrar la semilla y luego va a tener que regar y estarla regando y estar quitando las ramas y estar quitando todas aquellas plagas que afectan la semilla para producir una cosecha. Esos son los medios apropiados. Pero los medios apropiados no garantizan que vendrá una cosecha. A veces no llega la cosecha, aunque se haga todo eso. Bueno, de igual manera un avivamiento. Con un avivamiento, cuando no se hace el uso apropiado de los medios, no viene el avivamiento. Supongamos que un hombre fuera a predicar entre los agricultores acerca de sembrar la semilla. Que les diga, Dios es soberano y les dará una cosecha solo cuando le plazca. Y que para ellos arar, plantar y trabajar como si esperaran cosechar está muy mal. Y que están quitando el trabajo de las manos de Dios. Que interfiere con su soberanía. Y que van por su cuenta. Y que no hay conexión entre los medios y el resultado en lo que puedan depender. Y ahora supongamos que los agricultores crean tal doctrina. Y digan, sí es cierto. Dios es soberano. Dios lo va a traer con su espíritu. Dios trae una cosecha y no se van a plantar y no se van a romper terrones y no se van a trabajar ni hace nada, sino dependen totalmente de la soberanía de Dios y que Dios levante una cosecha de maíz y de frijol y de muchas cosas. Llegan ahí, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, no van a levantar nada porque tienen que usar los medios que Dios ha establecido para levantar una cosecha. Lo mismo pasa con nosotros. Convierte las almas, Dios mío. Tú eres poderoso. Nada es imposible para ti. Dios mío, por favor, convierte las almas. Y nomás estamos orando, pero no haciendo nada. No va a venir un avivamiento. Porque no estamos usando los medios que Dios ha establecido para hacer un avivamiento. Lo que sí es
un avivamiento? Se trata de la renovación del primer amor de los cristianos, lo que resulta en el despertar y conversión de los pecadores. ¿Te acuerdas de las palabras que le fue dada en Apocalipsis? ¿Qué es lo que está buscando a Jesús ahí? Está buscando traer un avivamiento. Está ahí, primeramente está apuntando en lo que están fallando ellos. Empieza a apuntar las faltas de ellos, en dónde están mal delante de él. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor y de mi nombre, y no has desmayado. Todo eso estaba bien. Todo eso estaba bien. Pero después le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquel primer amor que cuando se convirtió lo llevaba a predicarle a todo mundo. Aquel primer amor que cuando se convirtió lo llevaba a pasar horas en oración. Aquel primer amor que cuando se convirtió lo llevaba a devorarse la Biblia, a querer saber más de la palabra de Dios. Aquel primer amor que con gozo cantaba a Dios y gritaba aleluya y gloria a Dios. Estaba lleno. Ese primer amor es lo que está faltando ahí. Ve que esta iglesia está cumpliendo con muchas cosas. Muchas cosas que hoy en día muchas iglesias que se llaman cristianas no viven como esto, como ellos. Pero ni aún así esta estaba bien. Aunque tenía todo esto. Que sabía que tenía arduo trabajo. Que tenía ardua paciencia. Que no podía soportar a los malos. Que sabía probar a la iglesia apóstata. Que sabía que los había encontrado mentirosos a todos ellos. Que había sufrido y que había tenido paciencia y había trabajado arduamente y lo hacía en el trabajo arduamente por amor de su nombre y no habían desmayado, pero ya no lo hacían con gozo y era como una rutina y era como algo que se tiene que hacer. No había ese calor de amor que antes había cuando se convirtió. Y lo está llamando al arrepentimiento. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Eso es lo que es un avivamiento. Lo está tratando de avivar el espíritu para que vuelvan otra vez a estar en su primer amor. Supone que la iglesia está hundida en un estado de retroceso, o está fría, está tibia. Y un avivamiento consiste en el regreso de una iglesia de su retroceso y la conversión de pecadores. O sea, va uno de lo otro. Porque cuando la iglesia sale de su frialdad, sale de su tibieza, entonces vuelve otra vez a tener el amor por los pecadores y hablarle a los pecadores, y es cuando los pecadores que Dios ha preparado están listos para que se conviertan. Un avivamiento siempre incluye la convicción de pecado por parte de la iglesia. O sea, cuando esta palabra fue dicha a la iglesia de Éfeso, entra una convicción de pecado. ¿Qué es la convicción? Convencerte que realmente eres culpable. Esa es convicción de pecado. Que te convence a todas luces que tú eres culpable de ese delito, de ese pecado. Entonces, el avivamiento siempre va a incluir eso. Trata con el pecado. En un verdadero avivamiento, los cristianos siempre son llevados a tales convicciones, ven sus pecados de tal manera que a menudo encuentran imposible mantener la esperanza de su aceptación con Dios. Es por eso que algunos piensan que ya Dios no los puede perdonar. Es tan fuerte la luz, es tan fuerte la convicción de pecado, que a veces muchos pierden esa esperanza. No es nada de eso. Sí, lo está poniendo esa convicción porque esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevarlo, conducirlo al arrepentimiento. No siempre llega a ese extremo,
Pero siempre hay en un avivamiento genuino profundas convicciones de pecado y a menudo casos de abandono de toda esperanza. O sea, que la gente piensa que ya no hay esperanza para ellos. Pero esa es la obra del Espíritu Santo, haciéndole ver el pecador para que tome la decisión y rompa esa frialdad, esa tibieza y regrese a Dios. ¿Cuál es el resultado de un avivamiento? Los cristianos tendrán renovada su fe. Mientras se encuentran en su estado de retroceso, están ciegos ante el estado de los pecadores. Quiere decir que ven a los pecadores, saben los pasajes que leímos al principio, que habla del infierno, que habla dónde van a ir, y los ven como si nada. Como si no hubiera un juicio sobre ellos. No están pensando en ellos, están pensando en sus cosas y se olvidan de ellos. Sus corazones son tan duros como el mármol. Las verdades de la Biblia solo aparecen como un sueño. O sea, cuando están fríos, son duros para no sentir que el pecador se va a perder. Se va a ir a la condenación. Las verdades de la Biblia solo aparecen como sueños. Sí, conocen las verdades, pero las tienen como muy lejanas. Como un mito. Admiten que todo es verdad. ¿Saben? Le preguntas, ¿existe infierno? Te dice, sí, existe infierno. Saben que es verdad. Su conciencia y su juicio están de acuerdo. Asienten a esa verdad. Pero su fe no lo ve resaltando en todos los ardientes detalles de la eternidad. En otras palabras, tiene el conocimiento, pero ese conocimiento no los mueve a caminar sobre ello. ¿Qué es lo que es la fe? La fe es el conocimiento actuado. Es el conocimiento viviéndose. O sea, saben que se va a ir al infierno, pero no está caminando en esa verdad como si no se fuera a ir al infierno. Sabe que Dios está en todo lugar, pero vive como si Dios no estuviera en todo lugar. Está haciendo cosas que si estuviera presente físicamente Jesús ahí, no las haría. Le daría pena. Pero está frío, está tibio. No está caminando en esas verdades de la Biblia. Las sabe, pero no hay fe para caminar en ellas. No está caminando en fe. Pero el entrar en un avivamiento, cuando entra, ya no ven a los hombres como árboles que caminan, sino que ven las cosas con una luz fuerte que renovará el amor de Dios en sus corazones. Eso es cuando el corazón se aviva. Cuando ya ve a los pecadores y llega a su casa y se pone a orar por ellos porque se enternece que están perdidos y que van a sufrir. Ya había un cambio cuando se avivó eso. Esto los llevará a trabajar con celo para atraer a otros hacia Él. Esto los va a mover. Los va a mover inmediatamente. Por eso decía que primero tiene que cambiar el corazón. Ese corazón tiene que estar como el corazón de Jesús, tierno, compasivo. Se sentirán afligidos de que otros no amen a Dios cuando ellos lo aman tanto. Y se comprometerán, harán un compromiso seriamente a persuadir a sus vecinos para que le den su corazón. Empezarán ahora sí de corazón. No porque lo tienen que hacer, no porque es un mandato, no porque eso hay algo o para demostrar que soy cristiano, sino por amor a que esa alma no se pierda. Ese es el resultado de un avivamiento. ¿Cuál es el efecto de ese avivamiento? Un avivamiento rompe el poder del mundo y del pecado sobre los cristianos. Lo rompe. Ahora quiere vivir solamente para Él. Solamente para Él. Los lleva a un terreno tan ventajoso que obtienen un nuevo impulso hacia el cielo. En otras palabras, te empodera Dios con su espíritu, que te da un segundo vuelo hacia el cielo.
tienen un nuevo anticipo del cielo y nuevos deseos de unión con Dios. Tiene una frescura, una nueva relación con Dios. Ya siente que habla con Dios y que está ahí en todo momento. El encanto del mundo se rompe y el poder del pecado es vencido. Todo esto es quitado cuando viene ese avivamiento, cuando viene el avivamiento sobre tu vida. Cuando las iglesias son así despertadas y transformadas, la transformación y salvación de los pecadores seguirá. Es una consecuencia. Se aviva la iglesia y la consecuencia es, empieza a ver la transformación de los pecadores. Y los pecadores van a pasar por las mismas etapas: convicción, arrepentimiento y transformación. Te va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Te va a guiar eso, un arrepentimiento, y te va a transformar. Va a ser otra persona. Lo mismo va a ocurrir con los pecadores. Sus corazones serán quebrantados y cambiados. A menudo los más perdidos, las prostitutas, los borrachos, los incrédulos y todo tipo de personajes abandonados son despertados y convertidos. Por eso cuando estás predicando, agarra parejo, no discrimines a nadie. Porque aunque pienses, ese está bien perdido, ese está bien mal, Dios lo puede salvar. Dios lo puede salvar. Lo peor de los seres humanos se ablanda, se recupera y se convierten en hermosos ejemplos de la belleza y la santidad. Verdaderos testimonios para Dios del poder de Dios que cambia las vidas. Ese es el efecto de un avivamiento. Por eso es que necesitamos un avivamiento, lograrlo. Ahora sí, vamos a ver las agencias que se emplean en llevar a cabo un avivamiento. Esto es importante para nosotros, porque acuérdate, no es un milagro. Es algo que hacemos como sembrar. Y para sembrar necesitas primero romper, hacer barbecho, romper los terrones, deshiervar. Y después tienes que sembrar la semilla. Y después tienes que regar. Y después que hacer esto y levantas una cosecha. Aquí es igual. Vas a usar medios para poder lograr ese avivamiento. En donde quiera que tú estés, vas a lograrlo. Vamos a ver cuáles son. Normalmente hay 3 agentes involucrados en el trabajo de conversión y un instrumento. Los agentes son Dios, alguna persona que lleva la verdad a la mente del pecador y el propio pecador. Ahí están los 3 agentes. Es Dios el que va a actuar. Eres tú el que vas a llevar la verdad a la mente del pecador y es el propio pecador que va a tener que actuar. El instrumento es la verdad, es lo que vamos a utilizar. La palabra de verdad, las escrituras. Siempre hay 2 agentes actuando, Dios y el pecador, que están activos en cada caso de conversión genuina. Dios está obrando sobre la mente del pecador, el pecador está recibiendo, está entrando en convicción, tiene que arrepentirse y obedecer a Dios y convertirse, volverse a Dios. La agencia de Dios es doble, y que es bien importante esta parte. Es mediante su providencia y mediante su espíritu. ¿A qué me refiero con su providencia? Providencia son las cosas que Dios hace, Dios arregla, que Dios pone en tu corazón, que vayas a cierto lugar, a cierta plaza, o que Dios pone en tu corazón que le hables a cierta persona. Esa es la providencia. Cuando sientes en tu corazón algo fuerte, que hay que hacer algo, síguelo. Es la providencia de Dios, que Dios va a hacer algo. Y también es mediante su espíritu. Por su gobierno providencial, Él arregla los eventos para que la mente del pecador y la verdad entren en contacto. Esto es algo muy precioso. Yo estaba el jueves, me fui a predicar a un lugar afuera, en las afueras. Pedí permiso al dueño del terreno, que si podía predicar en ese terreno.
Y sí, Dios ya me había puesto en mi corazón un día antes, hasta me dio el sueño, dónde iba a estar yo predicando, ahí en el lugar. Cuando fui al lugar, la persona me dijo, no, este lo tenemos para estacionamiento. Entonces cuando me di la vuelta, vi este otro terreno y vi que estaba ese lugar solo y dije, está perfecto. Y pregunté, me informé quién era el dueño, me dijeron quién fue el dueño, fui a visitar al dueño, no se encontraba, que llegaba hasta las 7:30. Por fin lo encontré y le dije que si me daba permiso de usar ese terreno para predicar. Y me dijo que sí. Cuando yo fui para allá, yo me llevé una bocina, me llevé un púlpito para poner mi Biblia y puse ahí y puse unos cantos de alabanza ahí y obviamente no había nadie. Pero yo me fui creyendo porque Dios me había dicho que iba a entrar ahí. Yo había orado antes, Dios, lleva las almas, lleva a alguien. Yo sé que nunca nadie ha predicado ahí. Nadie espera que va a haber un predicador ahí. Pero yo confío en ti. Y había una camioneta que pasaba y daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Por fin se anima y se mete con toda la camioneta al terreno. Y se baja y traía una camiseta con una leyenda cristiana aquí, sobre esforzados. Y el hombre, me pongo a platicar con él, era una familia, esposo, esposa y una niñita. Y me puse a platicar con él, que Dios lo movió hoy, no te pensaban salir, lo movió Dios hoy. Y le dijo, ponte esta camiseta. Y le puso esa camiseta y él se puso como que en busca de Dios. Y cuando llegó ahí, dijo, no, pero se ve que esa persona a lo mejor son americanos. Dijo, no, yo escucho música a cantos de alabanza en español. Total, se metieron. Era un hombre buscando de Dios que lo llevó ahí. Él arregló ese evento. ¿Cómo fue que yo fui a predicar ahí, en ese día, específico día? ¿Cómo fue que Dios, ese hombre, lleva a que se salga de su trabajo, se vaya ahí, a ese lugar? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se empieza a dar vueltas? Porque el Espíritu Santo le decía que ahí estaba. Y llega y se mete. Eso es lo que le llamo el gobierno providencial de Dios. Arreglando los eventos para que el pecador y la verdad entren en contacto. Él lleva al pecador donde la verdad llega a sus oídos o a sus ojos. Es lo que hace Dios. A veces Él envía un ministro justo en el momento en que se necesita. Ahí estaba yo. En el momento que se necesitaba, estaba yo y llegó ese hombre. ¿Cómo saca a relucir una verdad en particular? Justo en el momento en que el individuo adecuado para recibirla está en camino de escucharla. A veces da su mensaje y exactamente ese mensaje era el que se necesitaba. Ese es Dios actuando como medio para producir un avivamiento, para traer el arrepentimiento a un pecador. Las agencias empleadas, seguimos viendo las agencias. La otra agencia especial de Dios es por su Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo tiene acceso directo a la mente y conoce infinitamente bien toda la historia y el estado de cada pecador individual. Acuérdate, Dios conoce a todos nosotros. Él sabe cada cosa de él. Acuérdate cuando Jesús le dijo, antes de que le dijo a Natanael, cuando estabas ahí debajo de la higuera, te vi. Ahí estaba él orando. Desde ahí, él lo sabía, lo conocía. Él conoce exactamente a todos los pecadores. Él emplea esa verdad que se adapta mejor a su caso particular. Y luego la aplica con un poder divino. Por eso es necesario de buscar el mensaje de Dios, clamar a Dios para darnos el mensaje, porque hay un pecador allá afuera que está esperando ese mensaje que Dios te ha dado y que cuando aplicas esa verdad, es la verdad que él necesita. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Le da tal viveza, fuerza y poder que el pecador se acobarda, arroja sus armas de rebelión y se vuelve al Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Lo muestra como en tercera dimensión, como clarito, como una película. Muchos hablan sobre eso, que cuando entraron en convicción, como que Dios les mostró su vida como en una película. Todos sus pecados le pasaron por enfrente de su vida y se da cuenta y los acobarda y dice, estoy perdido.
Si hoy muero me voy al infierno. Y entonces arrojas toda la rebelión y se entregan a Jesucristo. Bajo su influencia, la verdad arde y abre su camino como un fuego. Dentro de la mente del pecador es la obra del Espíritu Santo. Hace que la verdad resalte de tal modo que aplasta al hombre más orgulloso con el peso de una montaña. Aquí es importante, y lo vamos a ver más adelante cómo se predica. Cuando nosotros predicamos la palabra en el espíritu en que la palabra lo está diciendo. Por ejemplo, los textos que vimos anteriormente sobre el infierno. ¿En qué espíritu crees que lo está diciendo Jesús? Es un espíritu de advertencia, un espíritu de urgencia, un espíritu de juicio. En ese espíritu lo está diciendo. En ese mismo espíritu tenemos que predicarlos. No podemos cambiarle el tono al pasaje. Como está escrito, tenemos que hablarlos. Si los hombres estuvieran dispuestos a obedecer a Dios, la verdad se les daría con suficiente claridad en la Biblia. Y de la predicación podrían aprender todo lo que necesitan saber. O sea, si nomás con leerla fuera suficiente, lo podrían hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que no están dispuestos a obedecer a Dios. La pueden leer, pero otra cosa es que la vayan a obedecer. Por eso necesita la obra del Espíritu Santo. Pero porque están completamente inclinados a desobedecerlo, Dios se la aclara delante de sus mentes y derrama una llamarada de luz convincente sobre sus almas, que no pueden resistir y se someten a ella, obedecen a Dios y son salvos. Así es el proceso que viene por la obra del Espíritu Santo. Y aquí es oportuno decir, por eso es que necesitamos orar antes de hablarle a cualquier persona. Necesitamos todo esto que hace el Espíritu Santo en la mente, no lo podemos hacer nosotros. Acuérdate, si con tan solo predicarles fuera suficiente, la gente se convertiría, pero no es suficiente. Se necesita la obra del Espíritu Santo, actuando sobre ellos, dándole luz, convenciendo a sus almas, de tal manera que no pueden resistir la verdad, sino que se tienen que someter a ellas y obedecer a Dios y ser salvos. La agencia de los hombres se utiliza comúnmente. O sea, aquí está hablando de ti y de mí como predicadores. ¿Sí? Tanto es tentar a Dios, decir, ¿sabes qué? Nomás con que yo predique convierte las almas, como tentar a Dios decir, no, que Dios lo haga todo, yo nomás oro y que Dios cambie las almas. No. Las dos agencias son necesarias. La agencia de Dios, la agencia de la providencia y del Espíritu Santo, así como la agencia del hombre. Los hombres no son meros instrumentos en manos de Dios. La verdad es el instrumento. Pero el predicador es un agente moral en la obra. Es alguien que actúa. No es alguien que está pasivo. Él actúa, no es un mero instrumento pasivo. Actúa voluntariamente en la promoción de la conversión de pecadores. Es que tú vayas a predicar, es que tú le hables, es que tú le digas. Ahí estás el otro medio que se está usando para la conversión de ellos. Dice ese texto, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo, hablando de Pablo, os engendré por medio del Evangelio. Si te fijas, aquí le da crédito, le da el mérito a Pablo, que él fue el que los engendró por medio del Evangelio. En otras palabras, ve qué tan importante es el llevar la palabra, el predicar, porque tú eres alguien que vas a engendrar por medio del Evangelio. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dolores de parto vienen cuando engendras a alguien. Aquí él ya los había dado a luz a los de Galacia, pero habían retrocedido de la gracia, cayeron a la ley. Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, veremos más adelante cuando hablemos sobre la oración que estos dolores de parto es la oración que se hace por los pecadores. Es un tipo de oración como con gemidos indecibles que se está clamando profundamente por los pecadores, como que estás queriendo dar a luz a pecadores en tu oración. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo estuvo orando de esa manera, y no solamente estuvo orando de esa manera, sino que les predicó de tal manera que los convirtió a la iglesia de Galacia. Entonces la segunda agencia es la de los hombres. Es muy necesaria que les predique para que la gente se pueda convertir. La siguiente es la agencia del propio pecador. Dice el texto, habiendo purificado vuestras almas, y dice cómo, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Qué hizo el Espíritu? Le trajo las verdades claritas a su mente, le iluminó la mente, le mostró con viveza la palabra de Dios, el juicio del infierno, el castigo que le esperaba, que él era culpable de diferentes pecados. Entonces, cuando él le quedó claro en su mente, obedeció a la verdad. Dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo purificó las almas? Por la obediencia a la verdad. La conversión de un pecador consiste en obedecer a la verdad. Es tan sencillo como eso. Obedecer la verdad. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje con sus manos para que dé a aquel que padece necesidad. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Apartarse de toda impiedad, de todo pecado y vivir para Dios, entregando tu vida a Jesucristo para que el Espíritu Santo te llene y vivas por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, es imposible que suceda sin su agencia. No puede haber salvación si él no obedece a la verdad. Porque consiste en actuar correctamente. Consiste en actuar obedeciendo la verdad. Él es influenciado en esto por la agencia de Dios y por la agencia de los hombres. O sea, está la providencia de Dios. Está el Espíritu de Dios. Está el predicador hablándole. Pero el último es él el que tiene que obedecer. El que tiene que entregar su vida a Dios. Los hombres actúan sobre sus semejantes no solo con el lenguaje, sino también con su mirada, sus lágrimas, su comportamiento diario. Yo veo la actitud que hay de personas cuando están hablando con alguien que ya está desahuciado, que van como con tristeza a hablar con él. ¿Por qué están con tristeza? ¿Por qué están como sobrios? Porque saben que ya se va a morir. Y su lenguaje, su mirada, sus lágrimas, el comportamiento total refleja a la persona que sabe que el otro ya está desahuciado. Bueno, si tú supieras que con el que estás hablando está perdido y si le da un infarto en ese momento se va al infierno, ¿cuál debiera ser tu lenguaje corporal? ¿Cómo debiera de hablar ese lenguaje corporal? Ve a ese hombre pecador ahí, que tiene una esposa piadosa. Sus propias miradas, su ternura, su solemnidad compasiva, suavizada y moldeada en la imagen de Cristo, son un sermón para él todo el tiempo. Esa mujer con su testimonio de Cristo le está predicando a él todo el tiempo. Él tiene que apartar su mente de ella, porque es una afrenta para él. Siente un sermón resonando en sus oídos todo el día. Ella no está hablando, pero el testimonio que está dando de virtud
Y esa solemnidad compasiva de que se da cuenta que su marido está perdido y va al infierno, es una predicación que está resonando en la mente del pecador. O sea, los hombres están acostumbrados a leer los rostros de sus vecinos. Los pecadores a menudo leen el estado mental de un cristiano en sus ojos. Si sus ojos están llenos de frivolidad o ansiedad y artimañas mundanas, los pecadores lo leen. El que escribió esta lección dice que fue una fábrica y cuando entró a la fábrica había muchos trabajadores ahí. En ese momento había una mujer como que estaba hablando algo chistoso con otra y en eso volteó Finney a mirarla a ella a los ojos. Cuando la mira a ella a los ojos, ella lo mira a él y se pone toda nerviosa y lo que estaba haciendo, que parece que estaba tejiendo algo con las manos, empieza como a angustiarse la mujer en ese momento. Empieza como a ponerse toda nerviosa, a tal punto que su reacción contagió a todos los trabajadores que estaban ahí. Y el dueño de la fábrica con el que venía Finney cerró en ese momento la fábrica y dice: es momento ahorita de buscar a Dios. Y empezó un avivamiento solo con la mirada de Finney sobre esa persona que hizo esa broma y que cuando lo vio a los ojos entró en convicción. Eso es lo que habla aquí, él aquí, que cuando hay la actitud corporal correcta, a veces los pecadores entran en convicción solamente con verte. Si están llenos del Espíritu de Dios, los pecadores lo leen y a menudo son guiados a la convicción solo con ver el rostro de los cristianos. Si los cristianos tienen sentimientos profundos sobre el tema del cristianismo en sí mismos, producirán sentimientos profundos donde quiera que vayan. Y si son fríos o superficiales y frívolos, inevitablemente destruyen todos los sentimientos profundos, incluso en los pecadores despiertos. La iglesia está obligada a utilizar los medios para la conversión de los pecadores. Los pecadores no pueden decir adecuadamente que están utilizando los medios para su propia conversión. No pueden usar, porque son medios que es el de Dios, el del Espíritu Santo y el predicador. Lo que hacen los pecadores es someterse a la verdad o resistirla. Ahí es donde están. ¿Quieres guiar a una persona a Cristo? Mira en qué estado está. ¿Lo quieres someterte a la verdad o lo vas a resistir? Nomás hay dos. No, pues no tienes que esperar que cómo se siente, no olvídate los sentimientos. ¿Vas a obedecer a Dios, vivir para Él? ¿Vas a tener la intención de que todo lo que hagas va a ser para Dios o no lo vas a hacer? Eso es todo. Es un error de los pecadores pensar que están utilizando medios para su propia conversión. No es que yo ya estoy leyendo la Biblia. ¿Y qué sirve que no leer la Biblia si no está dispuesto a obedecerla? Piensan ellos que si más la leo, la voy a obedecer. No necesitan la agencia de providencia del Espíritu Santo y del predicador para que les crea esa culpabilidad y crea esa condenación, ese peligro de condenación. Porque cuando están leyendo, ahí está también Satanás, listo para arrancar lo que fue sembrado. Por eso es necesario tener las agencias. Todo el rumbo de un avivamiento y todo lo relacionado con él está diseñado para presentar la verdad a tu mente para tu obediencia o resistencia. Eso es lo que hace uno. Presentar la verdad para que la obedezcan o para que la resistan. Eso son las agencias de un avivamiento. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. En conclusión, los avivamientos antes se consideraban como milagros. Durante mucho tiempo se supuso en la iglesia que un avivamiento era un milagro, una intervención del poder divino, en la que ellos no tenían nada que ver y en la que no tenían una agencia mayor en su producción, como en producir truenos o una tormenta de granizo o un terremoto.
Se pensaba que así era. Solo en los últimos años es que los ministros en general han supuesto que los avivamientos debían ser promovidos mediante el uso de medios diseñados y adaptados específicamente para este fin. Usar los medios adecuados para producir un avivamiento. Y quiero decirte, está al alcance de todos ustedes. Cada uno de ustedes puede lograr un avivamiento y conversión de pecadores. Cada uno. Solía suponerse que un avivamiento ocurriría una vez cada 15 años. Esto fue alguno de los mitos en que se creyó antes. Y que todos los que Dios quería salvar se convertirían. Y luego tendrían que esperar hasta que otra generación llegara al escenario de la vida. En otras palabras, otros 15 años. Finalmente, el tiempo se redujo a 5 años. Y se supuso que podría haber un avivamiento al menos cada 5 años, más a menudo que eso. Pero no es así. El avivamiento ocurre cuando cada uno de los cristianos se pone a hacer su deber. Cuando cada uno de ustedes nos pongamos todos a trabajar y a hacer lo que Dios nos ha mandado, usando los medios que Dios nos ha dado. Por eso, esto lo escribe Finney. Y es una propuesta desde el año 1800 y que nos llega al día de hoy. Dice, tengo una propuesta que haceros a los presentes. No he iniciado, cuando él escribió esto, cuando él enseñó esto, él dijo estas palabras, todas esas son palabras de él. No he iniciado este ciclo de conferencias sobre avivamientos para elaborar una teoría curiosa sobre el tema. No gastaría mi tiempo y energía simplemente para daros instrucciones, satisfacer tu curiosidad y proporcionarte algo de qué hablar. No tengo la intención de predicar sobre avivamientos. No pretendo predicar de tal manera que al final podáis decir, ahora entendemos todo acerca de los avivamientos, mientras que no hacéis nada. Pero quiero haceros una pregunta. ¿Por qué escucháis conferencias sobre avivamientos? Pregúntate, ¿por qué estás en este curso aprendiendo sobre avivamientos? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Por qué quieres saber cómo lograr un avivamiento? Significa que cuando estéis convencidos de lo que es tu deber en la promoción de un avivamiento, ¿trabajaréis y lo pondréis en práctica? Escucha la pregunta. Significa que cuando estéis convencidos de lo que es tu deber en la promoción de un avivamiento, ¿trabajaréis y lo pondréis en práctica? ¿Seguirás las instrucciones que te daré basadas en la palabra de Dios y las pondrás en práctica en tu propia vida? Estas son las preguntas que quiero hacerte. Las que está haciendo Finney a mí y nos está haciendo a todos. Que si vamos a seguir las instrucciones que están basadas en la palabra de Dios, que si las vas a poner en práctica en tu propia vida. Esa es la pregunta. ¿Las llevarás a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos y a través de la ciudad? ¿Clamarás por tu ciudad para que sea salva? ¿Clamarás por tu ciudad para que sea salva? Usando las herramientas que está proporcionando. Ya nos dijo cuáles son. La providencia del Espíritu. La obra del Espíritu Santo actuando en las mentes. El predicador que eres tú. Estoy seguro que si tú oras y clamas y sales buscando almas, te vas a encontrar a alguien. Alguien que estaba esperando la palabra que tú le ibas a predicar.
Pregunta Finney, ¿lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? Voy a seguir con los temas del curso, hermanos. Y quiero que cada uno conteste esa pregunta. Y yo asumo que sí, porque si no, no estuviera en este curso. Vimos los temas, hermanos, la semana pasada. Empezar de nuevo. El propósito del curso. Y como les dije, voy a estar tocando algunos de estos temas según avanzamos. Todavía nos queda un tiempo. Voy a tocar el siguiente tema de empezar de nuevo. Estos son los siguientes temas: cómo estudiar la Biblia, cómo preparar un mensaje de la Biblia, las conferencias de avivamiento de Finney, que es el plato fuerte, es lo que acabamos de ver. Hoy vimos la lección 1, no falsificar la obra de Dios, sed sobres en todo y velad siempre, aprender directamente de Él, formando el corazón de Jesús en ti. Esos son los temas que vamos a estar viendo, y como les digo, ya vimos en las conferencias de avivamiento de Finney. Vamos a ver algunos otros temas el día de hoy. Ok, vamos a seguir adelante. Empezar de nuevo. Aquí tengo una tarea, hermanos. En las tareas yo propongo ciertas cosas, pero hagan hasta donde pueden hacer. Hagan su máximo, hermanos. Porque no todos tenemos las mismas capacidades. Estoy consciente de ello. Y quiero que cada uno de ustedes haga lo que pueda. Esta es la tarea. Preguntarle a una persona desconocida cada día. Quiere decir que te vas a salir como a caminar, y vas a salir y preguntarle a una persona por qué no quiere arrepentirse y rendir su vida a Jesucristo para obedecerle en todo. Puedes usar esas palabras. Puedes decirle por qué tú no quieres servir a Dios. Puedes decirle cuál es tu historia. Puedes decirle estás buscando a Dios. Como sea la manera como tú te expreses. Pero lo importante de aquí es que quiero que sepas cuál es la objeción, cuál es la excusa, cuál es la razón por la cual esa persona no se ha rendido a Cristo. Serán como 7 como mínimo, pero como les digo, si haz lo máximo que tú puedas, tu mayor esfuerzo, pero sí puedes encontrar a 7. Algunas personas te van a decir que no quieren hablar contigo. Está bien, no importa, buscas a otro. Si no encontraste en ese día, no hay problema. Tú hiciste por buscar, nadie quiso hablar contigo. Está bien. Puedes hablarle a más si quieres. El propósito es saber lo que ellos piensan. Quiero hacerte una persona que escucha bien. Es más importante oír que hablar. Quiero que oigas la historia del pecador. Quiero que escuches sus respuestas cuidadosamente y lo trates con mucho amor y respeto. Quiero que lo trates a ese pecador con mucho amor y respeto. Quiero que, de acuerdo a la respuesta, le sigas preguntando hasta guiar al arrepentimiento, si se puede. Conforme, escúchalo bien, trata de razonar, entender su punto de vista, y ve si lo puedes hacerle otra pregunta y guiarlo al arrepentimiento. Hoy tienes que hacerlo. Cuando tú lo quieras guiar al arrepentimiento, si llegas a ese punto, tienes que decirle, hoy tienes que arrepentirte. No lo puedes dejar mañana, no puedes mandarlo con piénsalo. No puedes mandar con piénsalo, considero nada. Porque si se muere, irá a la condenación. Y tienes que decírselo. Porque si no se lo dices, te pedirá cuentas a Dios a ti. Entonces, por eso, si lo llegas a ese punto, hoy mismo tienes que hacerlo. Hay otra opción, lo que yo fui a hacer. Predicar en una plaza, o predicar en un terreno baldío, o predicar en algún lugar.
y ya que se hayan acercado algunos, que les hagas esa pregunta. Ahí sería hablar uno a uno, a los que se acercan. Y ahí vas a estar platicando. Obviamente, si cuando fuiste a una plaza, en ese mismo día, Dios te bendijo y hablaste con 7, puedes ir al día siguiente. Yo sé que ya hablaste con 7, pero no estás sujeto a los 7. Eso significa que Dios está bendiciendo tu trabajo y puedes lograr más fruto para Él. No desaproveche la oportunidad. Ahí está el Espíritu apoyándote. La idea es que cada uno de nosotros formemos una célula. Formamos células. Desde ahorita empieza el trabajo de formar células. Esas células se harán campañas el día de mañana y se fundarán iglesias. Pero empiezas con lo que tienes, hablando uno a uno, predicas a uno, si te fue bien, qué bueno que 7, empiezas una célula con esos 7 y sigues adelante. Velo más como una tarea, como tu compromiso con Dios y con los pecadores y el amor a los pecadores de hablarles. Vele esta tarea como eso, no como algo como obligatorio que tienes que hacer. Orar antes por esas almas que le vas a predicar para que el Espíritu Santo vivifique tu mensaje. Esto es importantísimo. Ya viste cómo obra la providencia y el Espíritu Santo. Necesitas asegurar esos dos, que tanto la providencia como el Espíritu Santo, que lo vivifiques, que lo asegures, que esté el Espíritu ahí para que cuando salgas, entonces tu mensaje llegue al corazón. La lectura diaria de la Biblia, esta es la siguiente. Lo que voy a hacer, hermanos, es que la voy a copiar y lo voy a poner en el chat del WhatsApp para que todos lo tengan. En la lectura, hermanos, espero que muchos de ustedes hayan agarrado mucha bendición. Yo me la disfruté muchísimo, hermanos. Y ahorita vamos a ver todo lo que disfruté como que dice, para que ustedes puedan instruirse en cómo estar leyendo, cómo sacarle el jugo a la naranja. Entonces, esta es la lectura de la próxima semana, hermanos. Como quiera, va a estar publicada en el chat de WhatsApp. Ahí lo vamos a publicar para que todos lo tengan por escrito ahí. Y como les dije, hermanos, yo leo salmos en la mañana y después me pongo a orar. Después a mediodía es cuando agarro mi plato fuerte. Yo ayuno ciertos días durante la semana, entonces para mí es como mi comida. A mediodía yo como la palabra de Dios y estoy comiendo lo que son, en este caso me va a tocar el libro de Éxodo, agarro de Éxodo. Y ya en la noche, casi justo antes de dormirme, es cuando leo Mateo. Por ejemplo, hoy no he leído todavía los libros de Mateo el día de hoy, los libros que me tocaban, los capítulos de Mateo todavía no los he leído. Solamente he leído los Salmos y solamente terminé Génesis. Pero Mateo todavía no lo he tocado porque todavía no me voy a dormir. Cuando me vaya antes de dormirme, leo Mateo antes de dormirme y cierro mis ojos, hago una oración y entonces ya me duermo, hermanos. Entonces, distribúyenlo así para que le saquen el mayor provecho posible a la lectura, hermanos. Veamos algunas de las cosas que le encontré provecho, hermanos. ¿Se acuerdan que iban a tocar el tema de todo toma tiempo en lo que Dios hace? Entonces, en la lectura, no sé si leyeron la promesa que Dios le hizo a Abraham. Eso es lo bueno de empezar la Biblia de nuevo. Porque aquí, cuando Dios le dio la promesa de una nación, pasaron 214 años. Esto fue en Génesis 12, hermanos. Hasta el tiempo en que pasaron 214 años. Todo toma tiempo, hermanos. La promesa de Abraham de un hijo que fue en Génesis 15:4, su cumplimiento fue en Génesis 21:1-2. Pasaron 14 años. Acuérdense que no podía tener hijos. ¿Cuántas veces hay hermanitas ahí
que se desesperan, que no pueden tener hijos, y se ora por ellos, y pasa y quieren que el año siguiente o en ese mismo año ya quieren salir embarazadas, hermanos, y no viene el bebé. Aquí pasaron 14 años, hermanos. Y vamos a ver en lo que Dios inicia, que como ellos iniciaron algo que no debía haberse iniciado, porque querían el cumplimiento inmediatamente. Por eso es que quiero enseñarlos a que lean la Biblia, que todo lo que va a hacer Dios va a tomar tiempo. Y esta es la manera de aprenderlo. La profecía de la esclavitud del pueblo de Israel, cuando todavía no existía. En Génesis capítulo 15 les dio esa profecía que iban a estar 400 años esclavos. Todavía nomás existía nomás Abraham. No existía nadie más. Su cumplimiento fue en Génesis 47:1, cuando apenas entraron a Egipto. O sea, pasaron 206 años, hermanos, desde que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que el día cuando Jacob entró con con todos los 70 personas, entraron ahí a Egipto, cuando estaba José ahí. 206 años, hermanos. Isaac tenía aproximadamente 25. Ve esta perla es preciosísima. Isaac tenía aproximadamente 25 o 26 años cuando Abraham lo quiso sacrificar, lo cual nos revela que fue voluntario de parte de Isaac. Por eso a mí me destanteaba cuando leía que puso la leña sobre Isaac. Si era un niñito de 7 años, pues ¿cómo iba a cargar la leña tan pesada? Estaba pesada. ¿Cómo le iba a cargar Isaac? No, es que ya tenía 25, 26 años. Así, entonces, y aquí ve la figura completa. En otras palabras, cuando Abraham pone a Isaac, es que voluntariamente Isaac se ofrece como sacrificio. Así como fue voluntario el sacrificio de Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17, 18. La figura es completa, profetizando así el sacrificio de Jesús. Cuando vemos que voluntariamente Isaac hace eso, igual que Jesús voluntariamente lo hizo. Pasaron más de 40 años. Esto es una advertencia tremenda, hermanos. Pasaron más de 40 años desde que Saúl vendió su primogenitura hasta que oficialmente la perdió. Y esto es la advertencia de nosotros. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado de haber vendido la primogenitura 40 años después alcanzó a Esaú, porque la primogenitura se le fue dada a Jacob. Entonces, si hay algún pecado que no te hayas arrepentido, arrepiéntete ya. Porque aunque pasen muchos años, no quiere decir que desaparece. No desaparece. El pecado te va a alcanzar. Entonces, aquí vemos, por eso cuando leemos la Biblia y vemos los tiempos, nos damos en cuenta, todo toma tiempo. Y aunque no lo vea, yo sigo creyendo en Dios. Dios inicia todo. Este es el otro tema. Inició el mundo con todo lo que hay. Inició el primer juicio, el de Adán. Maldijo al hombre, a Caín. Vino el primer avivamiento. Acuérdate que con Set, dice la Biblia, los hombres empezaron a invocar a Dios. Ese es un avivamiento. Cuando nace Set, dice, entonces los hombres comienzan a invocar a Dios. Vemos el primer rapto, hermano, y ahí se debieron haber gozado cuando leyeron esa escritura, hermanos. Ahí hubieran dicho, Maranata, Cristo viene, porque cuando es raptado Enoc, así vamos a ser raptados. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo Cristo. Y nosotros vamos a ser levantados juntamente con Él. Por eso te gozas cuando lees, llegas a esos lugares y te das cuenta, Dios lo hizo. ¿Por qué? Caminó con Dios. Y hermanos,
No les traigo buenas nuevas, sino las mismas nuevas que había desde antes. Los que se va a llevar Dios son los que caminan con Él. Igual como Enoc. Dios se llevó a Enoc porque caminó con Dios. ¿Y a quiénes se va a llevar cuando venga Cristo? A los que caminan con Él. No hay diferencia. Al que no camina con Él no se lo lleva. Procuró traer el segundo avivamiento. ¿Con quién? Con Noé. Fue predicador de justicia. Estuvo proclamando. El Espíritu Santo estaba actuando en los pecadores. Hasta que Dios le dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahí vemos la providencia. Vemos a la gente, a Noé, el predicador. Vemos al Espíritu Santo contendiendo con ellos. Desgraciadamente, nomás 8 almas se salvaron. Nomás 8. Los demás perecieron en el diluvio. Esto es un ejemplo de resistir al Espíritu Santo de Dios. Inició el segundo juicio y salvación, que fue el diluvio. Realizó el primer pacto con Abraham. Bueno, con Noé. Ese primer pacto, cuando puso de que no iba más a maldecir con un diluvio a la tierra. Inició su primer pueblo de Dios con Abraham cuando lo escoge. Inicia la entrada a Egipto y su salida. Acuérdate, ya está profetizando que van a entrar y que van a salir. Desde Génesis 15 lo está profetizando. Inicia la entrada a Egipto y su salida. Inicia la intercesión de Abraham. Acuérdate que cuando iba a traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra, los ángeles visitan a Abraham. Y él es la información que les da los ángeles a Abraham. Es lo que lo mueve a orar. Y es lo mismo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos da información de antemano que nos lleva a orar para que nosotros clamemos a Dios e intercedamos. La provisión del Cordero de Dios de salvación. El Cordero, ¿quién se proveerá? Cuando dice Dios se proveerá de Cordero para salvación, y Dios se lo proveyó. Es Cristo Jesús. Inicia el avivamiento de Jacob. Acuérdense que cuando salen de allá, después dice Jacob, límpiense todos de los ídolos y de todos. Acuérdate que habían salido, después de que había venido Labán, había hablado con ellos. Después de ahí en adelante, hace una limpieza completa Jacob. Límpiense de todos de los ídolos, y dice que el poder de Dios salió todo alrededor cuando va caminando Jacob. Eso es lo que es un avivamiento. Entonces todo eso lo inició. ¿Cómo estudiar la Biblia? Espero que se hayan gozado con este pasaje. Yo me gocé bastante, hermanos. Y seguimos con observación. La tarea va a ser responder a las siguientes preguntas. También los voy a poner en el chat. Responder a las siguientes preguntas. Ya que lo leyeron, ya están familiarizados. Y ya saben por qué lo escogí este pasaje, hermanos. Yo creo que ya lo saben perfectamente bien, hermanos. Lo escogí porque ese corazón que ustedes vieron ahí, ese que quiero que se reproduzca en cada uno de nosotros. Ese corazón que ustedes leyeron. ¿Quiénes son todos los personajes que menciona el capítulo? Segunda pregunta. ¿Quién está escribiendo y hablando con ellos? Tercera pregunta. ¿Qué les dice acerca de su visita a ellos? ¿Cómo resultó la visita de ellos? ¿Qué eventos sucedieron antes en su visita? Antes que los fueran a visitar, ¿qué eventos hubo? Lo contestas con el mismo pasaje. Pero puedes profundizar viendo sobre esos eventos en el libro de los Hechos. ¿Cuál fue la actitud de ellos al predicarles? Aquí bien importante que responda esa pregunta. ¿Cuál fue la actitud de ellos al predicarles la palabra? Porque así quiero que ustedes prediquen. ¿En medio de qué circunstancias les predicaron a ellos? ¿En medio de qué circunstancias hubo en Pablo para predicarles a ellos? Y por último, ¿de dónde no nace la exhortación hacia ellos? ¿De dónde no nació la exhortación de ellos? Ya tienes el pasaje, estamos observando, ya estás familiarizado. Ahora quiero que contestes a estas 7 preguntas. ¿Quiénes son todos los personajes que menciona el capítulo? ¿Quién está escribiendo, hablando con ellos? ¿Qué les dice acerca de su visita a ellos? ¿Qué eventos sucedieron antes en su visita? ¿Cuál fue la actitud de ellos al predicarles?
¿En medio de qué circunstancias les predicaron a ellos? ¿De dónde no nace la exhortación hacia ellos? El mayor contacto que tienes con esta escritura, ese corazón que tú viste que estaba ahí, se te va a formar en ti. Por eso yo quiero escoger exactamente con toda intención esta escritura, este capítulo. ¿Cómo preparar un mensaje de la Biblia? Este es el último estudio que vamos a ver ahorita. El inicio del mensaje empieza con escuchar las objeciones. Las objeciones que tú escuchaste de los pecadores, de la tarea que te puse de hablar con ellos. ¿Vas a apuntarlas o a memorizártelas? ¿Cuáles son sus objeciones? ¿Qué excusas ponen los pecadores? ¿Por qué no quieren obedecer a Dios? Quiero que te lo grabes eso. Quiero que te grabes a cada uno quién lo dijo, qué objeción puso, qué excusa puso, todo, que es porque no quiero dejar mi religión, es porque no puedo dejar el pecado, es porque me gustan mucho las fiestas, es por, tú nomás escúchalos. Y trata de escuchar por qué no quieren obedecer a Dios. Y cuando hables con ellos, lleva sus objeciones, excusas, estorbos a Dios para que te diga cómo hablarles a ellos. Dios te va a dar la estrategia. Tú te llevas todo lo que ellos tienen y tú le dices, Dios, mira, esta persona hablé con esta persona y está diciendo esto, por eso no se convierte a ti. Y este otro, y tú le vas a llevar eso a Dios. Este es el primer paso para preparar un mensaje de la Biblia. Presenta el caso delante de Dios para que te dé su mensaje. ¿De dónde apoyamos esto? Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pero si ellos, estos profetas o estos predicadores, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Jeremías 23, 18, 22. Hermanos, es importante. Dios necesita manos y pies allá afuera. Y esas manos y pies son ustedes, hermanos. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a terminar esta reunión el día de hoy. Dios quiere utilizarte a ti, hermanos. Cada uno de ustedes, no importa como tú eres. Si tú oras a Dios, tú puedes ser las manos de Dios. Tú puedes ser quien derrame lágrimas por ellos en oración para que se salven. Tú puedes dar tu vida a ellos. Tú puedes ser esa persona que puede ser utilizada por Dios. No tengo manos en esta tierra para tocar a tanto enfermo. No tengo boca para hablar de mi reino. No tengo entrañas que puedan derramar lágrimas y lágrimas por tantas almas que a punto están de morir. No tengo manos en esta tierra para tocar a tanto enfermo. No tengo boca para hablar de mi reino. No tengo entrañas que puedan derramar lágrimas y lágrimas por tantas almas que a punto están de morir. Por eso hoy te traigo aquí, te ruego hoy. Pudieras tú ser mis manos, pudieras tú ser mis pies, pudieras tú derramar mis lágrimas, mi sangre también. Pudieras tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú
Lo muestra a través de ti. Guerras que le han rodeado reinan por doquier. Por eso hoy te traigo aquí, te ruego hoy. Pudieras tú ser mis manos, pudieras tú ser mis pies, pudieras tú derramar mis lágrimas, mi sangre también. Pudieras tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú ir por mí, no puedo yo. Pudieras tú ser mis manos, pudieras tú ser mis pies, pudieras tú derramar mis lágrimas, mi sangre también. Pudieras tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú ir por mí, no puedo yo. Pudieras tú ser mis manos, pudieras tú ser mis pies, pudieras tú derramar mis lágrimas, mi sangre también. Pudieras tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú ir por mí, no puedo yo. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, utilízanos a cada uno de nosotros, Señor. Prepara las almas, Señor mío, allá afuera, Señor, por tu providencia, Señor. Prepara aquellas almas, Señor, que están listas para ser contactadas, para escuchar tu palabra, Señor. Padre, a cada uno de los que están en el curso, Señor, úngelos con tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan hablar la palabra por ti, Señor mío. Que ellos sean las manos tuyas para que oren por enfermos, Señor, y los sanen, Señor mío. Que ellos hablen con denuedo la palabra tuya, Señor. Llegue hasta el corazón y los lleven a arrepentimiento y a salvación, Señor. Úngelos, Señor mío. A cada persona, Señor, que pongas en sus caminos, Señor. Cuando vayan a predicar, Señor, úngelos, Padre mío. Y prepara todo tu Espíritu Santo en cada una de las ciudades, Señor mío. Ahí en Miami, Señor mío. En Costa Rica, Señor. En Nicaragua, Señor. En El Salvador, Señor. En México, Señor. En Tyler, Señor mío. En Monterrey, Señor. En Laredo, Señor. En cada uno de los lugares, Señor. Venga tu Espíritu Santo como una nube, Señor. Tocando a los pecadores, Señor. Para que solamente salgamos y les hablemos, Señor. Y caigan maduritos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Y a ti sea toda la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, por este material que tú nos has dado el día de hoy. A ti sea toda la honra y la gloria. Amén.